Mientras el pueblo aplaudía por un pastel, nadie vio la pausa de la cuchilla, ni el anillo. Pausa lenta, brilla con sangre seca, se eleva de la fruta, y rompe 50 años de silencio. Susurro tenso, lo que comenzó como celebración, ahora lleva un nombre enterrado, Laura. Tono sombrío, y la señorita Marple, tejiendo en silencio junto al té, ya sabe que la verdad está agitada en el azúcar. Pausa larga. El pueblo de Mucho Withering había conocido su parte de conmemoraciones, pero pocas llevaban el aire de reverencia y orgullo concentrado que marcaba el 50 aniversario de la panadería de Elizabeth Hargreaves. Durante medio siglo, la esponja de Elizabeth había crecido con el amanecer y calmado las dolencias de la aldea con su dulzura confiable. Tono cálido, en esta mañana crujiente, se paró debajo del modesto empavesado que revoloteaba sobre el verde del pueblo. Su delantal, impecable, sus ojos, brillaban con una satisfacción que debía más a la longevidad que al sentimiento. Pausa suave. La pieza central, una gran pastel de frutas, densa con tradición y albaricoques secos, descansaba sobre una mesa de roble pulida. Su espeso glaseado blanco brillaba débilmente en la temprana luz de otoño. Una pequeña placa debajo decía, con gratitud por Mucho Withering. Entonación ceremoniosa, el vicario ofreció algunas palabras, los niños se inquietaban, y una banda de latón, valiente pero desafinada, acababa de terminar un himno. Y ahora, el cuchillo, largo, ceremonial, fue entregado en sus manos. Pausa intensa, Elizabeth sonrió, asintió, y se volvió hacia el pastel. Nadie que observara, podría haber imaginado que toda una vida de servicio doméstico se vería eclipsada, no por los aplausos que siguieron, sino por los secretos doblados en silencio, en su núcleo azucarado. Tono intrigante. La reunión, aunque modesta según estándares citadinos, estaba bulliciosa para Mucho Withering. Caras familiares se mezclaban con extraños ocasionales, como guijarros entre piedras de río. El coronel Forsyth, su bigote preparado con precisión militar, conversaba tranquilamente con la nueva esposa del vicario, una mujer delicada de Bath, que aún encontraba la aldea curiosa, en sus silencios y escaleras. Tono observador, cerca, la señorita Calder, antigua maestra de piano de cada niño que valía una sonata, ocupaba una silla de mimbre a la sombra. Su vista, ahora poco confiable, pero su juicio, intacto, respetuoso. Entre los menos conocidos, estaba un caballero alto, con zapatos ordenados y pulidos, inadecuados para la grava. No se presentó a nadie en particular como el señor Brice, abogado en breve visita. Su expresión era de interés educado, aunque su mirada permanecía demasiado tiempo en la panadería, y muy brevemente en su dueña. Tono analítico, también se hablaba de una vieja criada que regresaba para la ocasión, aunque aún no se había materializado, y de la sobrina, quien se ocupaba de bandejas de té, pero parecía más pálida, y más delgada, que el año pasado. Susurro de preocupación. Entre todos, ninguna figura llamó mucha atención, excepto para quien lo notaba todo, la señorita Marple, tejiendo en silencio junto al té, estaba haciendo precisamente eso. Tono de revelación. La señorita Marple se sentó más allá del bullicio, donde su chal no atrapaba migas y su taza de té podía descansar sin ser molestada. Tono tranquilo, se había colocado deliberadamente cerca de la mesa del vicario, lo suficientemente cerca para oír, pero lo suficientemente lejos para no ser notable. Su tejido era práctico, un simple calcetín azul, de puntada resistente, pero servía más como velo para pensar, que como tarea de urgencia. Pausa leve. Observó cómo el señor Brice ajustaba una y otra vez los enlaces de su puño, como si tuviera una distracción. Y cómo la sobrina se estremecía cada vez que alguien decía el nombre de Laura, incluso cuando no se pronunciaba en voz alta. Tono reflexivo, notó la rareza en la presencia de la señorita Calder. Su ceguera había empeorado, y, sin embargo, había venido. Nadie la había ayudado. Pausa desconfiada. Había algo en el aire, no exactamente malicia, sino una rigidez debajo de la cordialidad, como si se hubiera agitado algo, largamente dormido. Tono grave, las agujas de la señorita Marple se movían constantemente. El patrón aún no estaba claro, pero el hilo comenzaba a desmoronarse. El pastel, admirado por la multitud durante casi media hora, finalmente fue cortado. Pausa expectante, Elizabeth, con un asentimiento formal, levantó el cuchillo, y lo presionó sobre el denso nivel superior. Una oleada de aplausos rodeó la reunión como una brisa. Tono suave, la primera rebanada, gruesa y firme, cayó al plato con un peso satisfactorio. Se la ofreció a la esposa del vicario, quien la aceptó con una sonrisa. Tono cordial,
La segunda porción fue colocada a su lado. Luego, la tercera. Fue la cuarta porción, la que dio pausa. Pausa intensa, la cuchilla, atrapó algo. No duro, pero resistente. Tono de tensión, Elizabeth frunció el ceño y retiró el cuchillo. Allí, brillando débilmente contra la fruta oscura, había un anillo. Susurro, un anillo delicado y femenino. Su banda, delgada. Su gema, modesta, pero elegante. Tono de sorpresa, y, en un lado de la montura de plata, un tenue mar de rojo oscuro. Pausa lenta. Los jadeos revolotearon entre la multitud, como pájaros asustados. Pausa rápida. Elizabeth, demasiado aturdida para hablar, dejó caer la rebanada sobre la mesa. Tono tembloroso, alguien dio un paso adelante. El anillo fue levantado suavemente por la esposa del vicario, usando la punta de su cuchara. Tono contenido, la sangre, se había secado. Pero era inconfundible. Susurro grave. Un silencio cayó tan repentino, que hasta el susurro de las hojas en los árboles sonaba indecente. Pausa dramática. ¿Qué diablos? Comenzó el coronel. Luego, se detuvo. Tono desconcertado. Las manos de Elizabeth temblaban. Eso no estaba allí, dijo, su voz delgada. Hice ese pastel yo misma. Tono quebrado, la señorita Marple detuvo su tejido a mitad de la fila. Sus ojos, no se posaron en el anillo, sino en las expresiones que se formaban a su alrededor. Tono agudo, la verdad, lo sabía bien. Rara vez residía en el objeto, sino en las reacciones que éste convocaba. Tan pronto como el anillo fue colocado sobre una servilleta plegada, comenzaron los murmullos. Pausa, los susurros se movían como corrientes a través de la multitud, sutiles al principio, luego afilados por la repetición. Tono creciente. Es suyo, dijo alguien. Debe ser. Pausa breve, otra voz preguntó, ¿de quién es la sangre, entonces? Tono inquietante, nadie respondió. Entre los murmullos, una mujer se puso visiblemente pálida. La señora Fanshawe, quien no había dicho el nombre de Laura Denning en 5 años, aunque una vez compartieron un himno. Pausa cargada, su taza temblaba levemente sobre el platillo, mientras se excusaba, y caminaba con firmeza hacia la puerta. Su sombrero, torcido. Tono de retirada. Momentos después, la sobrina, con manos temblorosas, también pidió ser excusada. Elizabeth asintió en silencio, aún mirando el pastel como si éste hubiera hablado fuera de turno. Tono intrigado. La señorita Calder, que había escuchado todo sin ver, preguntó en voz baja, ¿era el anillo de una mujer? Tono incierto, cuando nadie respondió, inclinó la cabeza y añadió, entonces, era suyo. Tono lúgubre. El abogado, el señor Brice, dio un paso adelante, como para hablar, y luego pareció reconsiderarlo. Pausa, sus ojos estaban en el anillo, pero su boca permanecía, firmemente cerrada. Tono reservado. La señorita Marple reanudó su tejido. Tono calmo, si una mujer huía sin decir palabra, y otra se quedaba sin habla, rara vez se debía solo a la masa. Tono reflexivo. Más tarde esa tarde, cuando la multitud se dispersó con una cortesía incómoda, fue abordada por el vicario. Preguntó suavemente, si el anillo podría haber sido metido en la mezcla por error. ¿Algún juego de la infancia, revivido sin querer? Tono especulativo, la negación de Elizabeth fue inmediata e inquebrantable. No, reverendo, nunca hornearía joyas en un pastel. Ciertamente no uno así. Tono firme. Para entonces, el anillo había sido examinado más de cerca. Llevaba una inscripción dentro de la banda, débil, pero legible bajo la luz adecuada. Muy bien, siempre. J. Ese pequeño grabado convirtió los susurros en una corriente de especulación. Tono creciente de intriga, la sobrina de Elizabeth, cuando se le preguntó, reclamó ignorancia. Pausa, la propia Elizabeth parecía afectada, pero no dijo nada más. Tono contenido, la señorita Marple observó la inscripción pasar de mano en mano, y también observó, quien pidió verla, y quien se dio la vuelta. Tono analítico, en este pueblo, el sentimiento permanecía en los objetos. Un anillo, nunca fue solo un anillo. Pausa reflexiva, y una inscripción no era simplemente una marca, sino una memoria establecida en metal. Susurro suave. Fue durante la ordenación, ya que el pastel se retiró discretamente y las cosas del té se recogieron, cuando llegó el temblor final. Tono de anuncio. El joven Eddie, la criada del vicariato, se acercó para reunir las copas restantes. Ella vio el anillo, todavía descansando,
donde la servilleta había sido retirada. Pausa tensa, miró. Su bandeja se tambaleó. Tono inquieto, sus labios se movieron, como si formara un nombre. Susurro, y luego, de repente, se desplomó al suelo. Pausa larga, tono grave. Un grito subió. Tono alarmado, varios corrieron hacia adelante. La esposa del vicario pidió agua. Tono urgente, la señorita Marple, levantándose con preocupación medida, alcanzó el lado de Eddie. La niña respiraba, aunque débilmente, su ceja húmeda, y sus dedos enroscados firmemente contra sus palmas. Tono compasivo, llévenla adentro, dijo Elizabeth, con la voz agrietada. Tono apagado. Cuando la niña fue llevada, los murmullos se reanudaron, pero esta vez, contenidos, preocupados. Tono bajo y sombrío, el anillo permanecía intacto, sobre la servilleta, y nadie lo miraba ya. Pausa, la señorita Marple regresó a su asiento, su aguja, quieta por el momento. Algo que hacía mucho tiempo se había ocultado, debajo del azúcar y la harina, y la señorita Marple, con toda su suave paciencia, estaba destinada a ver precisamente que surgiría a la superficie a continuación. Tono pausado y expectante. La mañana siguiente al jubileo trajo consigo una llovizna y un torrente de especulación. Tono de transición, dentro de la modesta comodidad de la sala de The Willow, la reunión regular de las damas más vocales de mucho Withering reanudó su ritual, entre teteras y bollos humeantes, un poco secos, sí, pero suficientemente absorbentes, para el escándalo. Tono entre irónico y cálido. Hablaron del anillo, naturalmente, de su aparición repentina en el pastel, y del desmayo bastante teatral del joven Eddie, cuya constitución nunca había afectado a nadie como particularmente delicada. Tono suspicaz, y, sin embargo, debajo de los tonos habituales del chisme, había un cambio marcado, una corriente subterránea de aprensión, como si el anillo no hubiera simplemente aparecido, sino que hubiera sido enviado. Pausa dramática, enviado para recordar. Enviado para acusar. Tono grave. La señorita Arnulf, cuyo tono estaba perpetuamente teñido de reprensión, fue la primera en sugerirlo. Tono mordaz. Había una niña, hace años. ¿Comprometida con alguien aquí? O eso se decía. Desapareció. Antes de la boda. Terrible asunto. Pausa cargada. Nadie dijo nada al principio, pero el silencio que siguió a su comentario estaba lleno de oraciones inacabadas. Y las cucharas se revolvían más allá del punto de necesidad. Tono denso. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana con su té de limón, no contribuyó, pero sus ojos se mantenían en el vapor rizado de su taza, como si escuchara un nombre en su deriva. Tono introspectivo, el nombre no llegó de inmediato, pero flotaba en los bordes del recuerdo, tan esquivo como un sueño, al despertar. Pausa. Y luego, de repente, fue pronunciado en silencio por la señora Chilas, que una vez había tomado lavado y había visto demasiadas enaguas, como para ser sorprendida fácilmente. Tono seco y resuelto, Laura Denning, dijo, no sin ceremonia. Esa era ella. Pausa. Una pausa cayó sobre el grupo. Silencio. Incluso la señorita Arnulf se abstuvo de corregir a cualquiera. Tono de respeto contenido. Laura había trabajado en la panadería. Lo recordaban ahora. Una chica gentil, con suaves modales y ojos abatidos. Nunca del tipo que levantaba la voz, ni sus esperanzas. Tono melancólico, había llegado sin fanfarria, y se había ido de la misma manera. Solo que esta vez, no regresó. Pausa. Estaba prometida a alguien, murmuró una. Tono de susurro, no se dijo ningún nombre en voz alta, pero ella tenía esa mirada. ¿Sabes? Esa mirada. Tono cargado de emoción. La señorita Marple también recordó. Laura no había sido notable, de una manera que solo las personas verdaderamente amables lo son, donde la presencia de uno calma, en lugar de agitar. Tono nostálgico, pero había habido un día, poco antes de su desaparición, cuando había acudido a la señorita Marple, con un dobladillo desgarrado, y una pregunta tranquila, sobre los ojales de los botones. Pausa suave. Nada en su voz había sugerido miedo, solo, duda. Tono pensativo, y las dudas, sabía bien la señorita Marple, a menudo ocultaban más que el miedo. Tono bajo. El anillo, ahora guardado de forma segura en la caja del vicario, había sido visto, por quienes importaban. Tono solemne, la señorita Marple lo había visto temprano, antes de que los susurros comenzaran a formarse en recuerdos. 2 CL. Siempre, J. Pausa significativa. El grabado era delicado, casi femenino.
del tipo utilizado por joyeros que aún creen en el sentimiento. Tono suave y grave, su simplicidad le daba peso. El tipo de mensaje que no se da a la ligera. Y ciertamente, no destinado al consumo público. Pausa, que hubiera aparecido en un pastel ya era bastante inquietante, pero que hubiera pertenecido a Laura Denning, ahora parecía una certeza terrible. Tono sombrío. Las iniciales coincidían. El tono, también. Y la afirmación ciega de la señorita Calder el día anterior, solo había sellado la conclusión. Tono firme. ¿Pero quién era J? Pausa, esa pregunta, permanecía envuelta en ambigüedad. Tono suspensivo, en mucho Withering, uno no decía nombres, hasta estar bastante seguro. Tono bajo y contenido, y, sin embargo, la señorita Marple notó que varios hombres habían comenzado a comportarse con una normalidad demasiado perfecta. Tono irónico, como queriendo sugerir que nunca habían conocido a Laura. Pausa tensa. Fue ese tipo de actuación lo que la señorita Marple encontraba más útil. Tono perspicaz, uno aprende mucho más de cómo la gente intenta distanciarse de un fantasma que del fantasma mismo. Tono bajo. El anillo no solo había reaparecido. Había convocado al pasado inacabado, a la superficie. Pausa larga. El señor Brice, el abogado visitante, hasta entonces había sido una figura de vaga curiosidad. Tono reflexivo. Había llegado con modales impecables y una disposición encantadora para explicar su presencia. Decía haber venido a resolver un patrimonio menor. Un primo lejano. Nada importante. Tono ligeramente escéptico. Pero para la señorita Marple, había algo en su explicación, un tono demasiado pulido. Tono de sospecha, los abogados no asistían normalmente a jubileos de aldea, a menos que tuvieran motivos para observar. Pausa corta. Tampoco se merodeaban por la entrada lateral de la panadería, como lo hizo Brice. Ni preguntaban por la sobrina, tan a menudo como él, en la oficina de correos. Tono tajante, su interés era demasiado preciso. Demasiado concentrado. No hizo consultas sobre comerciantes locales, ni sobre asuntos de iglesia, ni del club de cricket. Solo preguntaba, parecía, sobre las personas relacionadas con el pasado. Tono enfático. La señorita Marple, quien creía firmemente en la naturaleza reveladora de una misión, tomó nota. Tono de respeto firme. Cuando se le preguntó si conocía a Laura Denning, la respuesta del señor Brice fue informal. No. No la conozco en absoluto. Pausa, pero había dicho el nombre, sin pausa, sin duda, como si lo hubiera ensayado. Tono afilado, y en la experiencia de la señorita Marple, la verdad, rara vez necesita ensayo. Pausa grave. Más tarde esa noche, cuando las lámparas se encendieron y el aire se aquietó, la señorita Marple se sentó junto a su hogar, su labor inactiva en el regazo. Tono calmo. Su mente no giraba en torno al anillo, ni al pastel, ni siquiera al señor Brice, sino a Laura. Tono reflexivo. Recordó la manera en que Laura había mirado una vez a los niños que pasaban por la panadería, suavemente, con melancolía, con esa expresión que llevan quienes han amado, pero no pueden hablar de ello. Tono emocional. Había algo tentativo en ella, como si hubiese entrado en el mundo, pidiendo disculpas por ocupar espacio. Pausa. Y, sin embargo, hubo momentos, una réplica rápida, una sonrisa rara, cuando algo más fuerte parpadeaba debajo. Tono íntimo. La señorita Marple recordó una de esas sonrisas, el día en que Laura regresó, por un dedal prestado. Había durado apenas un segundo, pero habló volúmenes. Tono suave y melancólico. Una chica enamorada, tal vez con miedo, tal vez prohibida, pero nunca invisible. Tono firme. A la mañana siguiente, mientras compraba un nuevo carrete de hilo azul marino, la señorita Marple se encontró con la señora Bid, la esposa del mercero, una mujer cuya alegría solo era igualada por su apetito por los detalles. Tono animado. Casualmente, mientras enrollaba el hilo en papel de seda doblado, comentó: «Es curioso, sobre ese anillo. Me recuerda la vez que Laura Denning ordenó una cinta verde pálida, para lo que dijo que era un capó de bodas. Nunca lo usó, por supuesto. Lo dejó atrás». El comentario se hizo ligeramente, sin intención. Pero para Marga, fue la apertura de un cajón bloqueado. Un bonete sugería expectativas. A menudo, se hacía un comentario, si había una esperanza, era una esperanza. Y Laura, al parecer, la tenía. Había preparado. Realmente creía que iba a casarse.
Salvo por los ramos de flores y las disputas del coro, la iglesia albergaba una pequeña colección de registros parroquiales y recuerdos no deseados. Con el tranquilo permiso del vicario, la señorita Marple había estado hojeando sus cajones y cajas, aparentemente en busca de un programa del jubileo, inquietantemente solicitado por el director de la iglesia. No encontró ningún programa. Pero, debajo de una pila de avisos de recitales de campanas, se encontró con un sobremarcado como Feria de Verano, 1949. Dentro había fotografías, ligeramente rizadas, en blanco y negro, sus sujetos congelados en medio de una sonrisa o una orientación a medio camino. Entre ellas, la señorita Marple hizo una pausa, en un rostro. Laura. De pie junto a una mesa de caballete. Una leve sonrisa apenas visible. Sus manos dobladas cuidadosamente frente a ella, y en el tercer dedo de su mano izquierda, claramente visible, un anillo delicado. Banda delgada. Joya ovalada. No se había confundido. La señorita Marple miró la fotografía más tiempo de lo habitual. No por el anillo, ni siquiera por Laura, sino por la sombra en el borde del marco. El hombro de un hombre, vuelto. La sugerencia más leve de alguien, saliendo. O fuera de la imagen. Deslizó la fotografía en él sobre una vez más. La verdad, sintió, nunca había desaparecido. Solo se había dejado, en los márgenes. La señorita Marple siempre había considerado a la señorita Calder como una mujer cuyas facultades habían cambiado, no disminuido. Aunque su vista había fallado en los últimos años, su memoria seguía precisa. Y su sentido de proporción, especialmente aplicado a la locura humana, estaba tan finamente afinado como su antiguo toque en el clavicémbalo. La visita, hecha bajo la apariencia de preguntar por el reumatismo y ofrecer crisantemos tardíos, fue recibida con un placer cauteloso. La señorita Calder, aunque solitaria, seguía aficionada a la cortesía. Y aún más, a la reminiscencia. Su salón, ligeramente perfumado con lavanda y lino, estaba dispuesto para la comodidad auditiva, más que visual. Cada artículo al alcance de la mano. Cada paso, anticipado. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación se desplazara suavemente, y con aparente espontaneidad, hacia Laura Denning. Sí, dijo suavemente la señorita Calder, con su mano retorciéndose ligeramente sobre el reposabrazos. Laura era más tranquila que la mayoría, pero escuchaba. No muchos hacen eso, ¿sabes? Se sentaba aquí mucho después de que terminara la lección, añadió, en voz baja. La señorita Marple asintió sin interrupción. No había venido por música. Había venido, por memoria. Y la señorita Calder, lo supiera o no, guardaba una parte del último capítulo conocido de la niña desaparecida. Tal vez no hablada, pero delicadamente conservada en los pliegues del tiempo. Hubo una noche, comenzó la señorita Calder, tras una pausa. Cuando Laura regresó inesperadamente. No había ninguna lección reservada. Parecía hueca, como si se le hubiera quitado una certeza fundamental de debajo. La pianista no embelleció. Sus recuerdos se ofrecieron con la cadencia cuidada, de quien revive, en lugar de narrar. Laura preguntó si podía sentarse sola un momento, dijo. Yo aún era capaz de servir el té sin derramarlo, así que preparé una tetera y coloqué un platillo suavemente a su lado. Hubo silencio entre nosotras, salvo por el persistente tic-tac del viejo metrónomo, añadió. Laura, finalmente, lo giró hacia la pared. Entonces, comenzó a llorar. Su voz no vaciló. Sin sollozos, sin drama, solo una tristeza constante. Le pregunté qué la molestaba, pero solo dijo, no es lo que piensan. Y luego se levantó, se limpió los ojos, y se fue. La mirada de la señorita Marple no flaqueó. Había algo solemne en esas pequeñas penas. Las penas demasiado privadas para compartir. Demasiado frescas, para enmarcar. No es lo que piensan. La señorita Marple lo repitió en silencio, como quien resuelve un acertijo cosido en un borde de encaje. No eran las palabras las que importaban, sino que habían sido malinterpretadas. La curiosidad, una vez despertada en la señorita Marple, rara vez se retiraba sin alimento. Así fue que, unos días después, con preguntas suaves y una oportuna oferta de mermelada de frambuesa, se encontró una vez más en los cálidos confines de la panadería. La visita, externamente poco notable, tomó un giro revelador cuando le mostraron el libro de recetas manuscrito, un libro grueso, con esquinas desgastadas, lleno de generaciones de escritura en varios tonos de tinta y harina. La señorita Marple pidió, con dulzura,
ver la receta del pastel de frutas del jubileo. Elizabeth dudó, luego hojeó cuidadosamente las páginas. La esponja, el pan de mantequilla, los éclairs, todos estaban registrados. Pero cuando llegaron a la sección marcada pasteles de celebración, se reveló una ausencia inconfundible. Faltaba una página. No arrancada recientemente, tal vez. Pero arrancada, sin duda. Los bordes eran irregulares. Las costuras, ligeramente alteradas. Elizabeth murmuró algo sobre una fusión y ofreció otra receta, menos elaborada, más adecuada para cumpleaños. La señorita Marple no comentó. La ausencia era más reveladora que cualquier entrada. Una receta faltante no es, en sí misma, un crimen. Pero en un pueblo que recuerda todo, el silencio de una página puede hablar más fuerte que una campana. Especialmente cuando, una vez llevó la letra de Laura. El agente Owen, recién asignado, y aún suavizando los pliegues en sus pantalones, se dirigió al Bakery a la mañana siguiente. Oficialmente, fue una llamada de cortesía provocada por el disturbio público sobre el incidente del jubileo. No oficialmente, era un medio para aplacar el rumor, y recordarle a muchos que la justicia tenía un pulso. Hizo las preguntas adecuadas sobre el anillo, el pastel, y si había notado algo desagradable. Ella respondió con desconcierto educado, y la débil sugerencia de insulto. Cuando se le preguntó sobre Laura Denning, Elizabeth afirmó que la recordaba con cariño, pero no había pensado en ella en años. Fue un rendimiento competente, respetuoso, razonable, y bastante desprovisto de sustancia. El agente tomó nota de la página de receta faltante, pero parecía considerarla como una cuestión de inconvenientes culinarios, en lugar de una ausencia simbólica. La señorita Marple, habiendo hablado brevemente con él después, lo encontró sincero, pero lamentablemente literal. Verá, luego reflexionó, él busca irregularidades en los hechos, pero la incorrección, cuando se lleva a cabo correctamente, rara vez deja los hechos atrás. Lo que el agente Owen carecía de información, lo compensaba en buenas intenciones. Pero las intenciones, como los pasteles de esponja, rara vez se elevan sin un manejo cuidadoso. La señorita Marple regresó una vez más, aparentemente para preguntar por Elizabeth. Sultana la saludó con el calor habitual, pero había una opresión en su manera, que no había estado presente antes. Cuando la conversación se dirigió suavemente hacia Laura, el comportamiento de Elizabeth cambió. Ella no frunció el ceño. No suspiró. Simplemente comenzó a ocuparse con la medición de harina, que no tenía un propósito particular. Era una buena trabajadora, dijo Elizabeth, casi demasiado rápidamente. Tranquila, confiable, sin problemas en absoluto. No hay problemas en absoluto. La frase se sentó extrañamente en el aire, como si pretendiera más para la comodidad del hablante, que para la comprensión del oyente. La señorita Marple no hizo ningún comentario, solo guardó la frase. Era curioso, pensó, como ciertas personas recordaban la desaparición solo en términos de utilidad, como si hablar de ellas de otra manera invocara algo. Algo que uno podría no desear hornear en la memoria. El coronel Previsión, cuando se le acercó con suave insistencia y una lata de azúcar de cebada bien templada, confesó un recuerdo que había demorado más de lo que le gustaba admitir. Había sido una noche sin luna, 2, o tal vez 3 años atrás. Se había levantado tarde por un vaso de agua y miró desde la ventana de su habitación, que daba al borde del jardín de Elizabeth. Allí, débil en la penumbra, vio una figura, no más que una silueta, cavando detrás de la panadería. No apresuradamente, ni furtivamente, solo metódicamente. Había pensado poco en ello en ese momento, plantando bulbos, supuso. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, el recuerdo se había enfriado. La señorita Marple escuchó con atención. El coronel no era un hombre fantasioso, ni propenso a la exageración. Si recordaba una figura, es que había estado allí. Y en la mente de la señorita Marple, la pregunta se agitó, ¿qué había sido enterrado exactamente esa noche? La panadería, durante mucho tiempo un faro de calidez y certeza, despertó una mañana con inquietud. Harina se dispersaba por el umbral trasero, no en el sendero habitual de sacos llenos, sino en remolinos extraños y antinaturales. Un panel en la puerta lateral había sido forzado, aunque poco parecía haber desaparecido. Fue la sobrina de Elizabeth quien notó por primera vez la sangre. Pequeñas gotas congeladas, cerca de la base del manzano. No mucha, no fresca, pero allí estaban. Elizabeth, serena, sin nervios, reclamó ignorancia. Nada robado. Quizás un animal, dijo. Pero la señorita Marple,
llamada por una solicitud tranquila, observó más. Una mancha de mantequilla a lo largo del borde del armario, donde no debía estar. Una sola huella, medio perdida en la harina, apuntando hacia, no lejos del árbol. No se habían tomado joyas. Ningún registro fue perturbado. No había sido un robo. Había sido una búsqueda. Y lo que es más, la señorita Marple pensó, alguien había venido, no para tomar, sino para recuperar. El aire debajo del viejo manzano, tan largo perfumado con flores e inocencia, ahora se sentía pesado. Algo había sido enterrado. Y tal vez, alguien había cambiado de opinión. Elizabeth Hargreaves nunca se había enorgullecido de las matemáticas, pero sus libros de panadería siempre se habían mantenido en un orden respetable. Un historial meticuloso de sacos de harina, recuentos de huevos, y peniques recolectados. Así que, cuando la señorita Marple se ofreció, en su forma habitual, para ayudar con algunas columnas menores, esperaba una hora de aritmética y distracción educada. Lo que encontró, fue algo completamente diferente. Las columnas no se equilibraban. Pequeñas sumas se habían ingresado 2 veces. Otras, no aparecían en absoluto. Una compra de almendras se había registrado 2 veces en una semana. Curioso, dado el conocido disgusto de Elizabeth por el sabor. Aún más extraño, ciertos gastos estaban marcados con descripciones vagas. Intervenciones domésticas. Artículos estacionales. O, simplemente, Misk. La sobrina, que se cernía con frecuencia innecesaria, afirmó que había asumido el libro unos meses antes y todavía estaba aprendiendo. Pero la forma nerviosa en que agarró su delantal, y las frecuentes miradas hacia su tía, traicionaban algo más que inexperiencia. La señorita Marple, asintiendo amablemente, se abstuvo de hacer comentarios. Los números contaban historias. Y estos, habían comenzado a murmurar algo oculto. Durante mucho tiempo, había creído que la inquietud se manifestaba primero en la aritmética, y entre las cifras florales, estaba la primera prueba de que algo se había pagado, en monedas o en conciencia. El suelo detrás de la panadería estaba suave tras las recientes lluvias. Y fue durante una plantación rutinaria de bulbos de primavera, cuando el jardinero de Ellsworth, un hombre tranquilo, aficionado a los geranios, desenterró el relicario de plata. Empañado, sedimentado con tierra, atrapado en el borde de una pala, brillando débilmente bajo la luz. Elizabeth miró el objeto, pálida. No es mío, dijo con énfasis, y se lo entregó a su sobrina con el aire de quien se sacude el polvo. La sobrina, a su vez, lo llevó, casi como una idea de último momento, a la señorita Marple, quien lo recibió con ese tipo de atención suave y respetuosa, que hace innecesaria toda confesión. Dentro del relicario había una pequeña fotografía, una sonrisa leve. La misma sonrisa. Una sonrisa que no se borraba, ni siquiera por el tiempo o el clima. Siempre un lugar donde la verdad y los rumores competían por la atención, la señorita Marple estaba detrás de la señora Broadbell, cuñada del vicario, y de la señora Pedifer, quien una vez había enseñado en la escuela dominical, pero ahora prefería la conversación. Como solía suceder, el tema se desvió hacia ella. Había algo, ¿no? Dijo una. Una tristeza sobre ella, ¿o fue vergüenza? La esposa del carnicero, inclinada hacia adelante desde detrás de la caja, habló con una certeza tranquila, estaba con un niño. Las palabras, aunque suaves, aterrizaron como una piedra en un estanque quieto. Nadie sabía quién, agregó, como si recitara una verdad establecida. Pero vino una mañana por los huesos para caldo, y sostuvo su promesa. Luego se fue del pueblo. Sin una palabra más. Sin despedida. La señorita Marple no dijo nada. Pagó por una hogaza de pan, como de costumbre, y salió, bajo la lluvia. No tenía apetito. Solo recuerdo. El recuerdo de la masa. Y del silencio. Su voz, sin embargo, surgió como una ruta larga y enterrada. La tumba. El pan, finalmente se desmorona. Esa noche, mientras la señorita Marple se sentaba junto al calor constante de su salón, comenzó, como tantas veces, a ordenar las piezas en su mente. No como lo haría un agente, en términos de tiempo y motivo, sino como una mujer versada en los silenciosos patrones del miedo humano. Una chica, embarazada y no casada. Una panadería que dependía de la respetabilidad. Un padre desconocido, o tal vez deliberadamente oculto. Una receta removida. Un anillo desenterrado. Y debajo de todo, Elizabeth, cuyo silencio nunca había parecido accidental. No hubo violencia en los hechos, no como tales.
No hubo gritos, ni destellos de furia. Solo presión, constante, familiar, social, como una levadura que crece, y que, sin control, puede destruir el vaso que la contiene. La señorita Marple pensó en Laura, no como una víctima de malicia, sino de restricción. De amor prohibido. De una reputación custodiada más ferozmente que las personas. Porque no siempre es el odio lo que conduce a la tragedia. A veces es la devoción. Mal ubicada, equivocada, pero sincera. Y, en algún lugar entre esos patrones, alguien decidió que podía nacer y que debía ser enterrado. Pero ahora, lo enterrado estaba saliendo a la superficie. Y el pasado, como una vieja receta, estaba siendo seguido, al pie de la letra. La carta llegó al anochecer. Se deslizó debajo de la puerta de la panadería como una ráfaga de aire, pero llevaba algo más frío. Fue la sobrina quien la encontró. Sellada con cera roja, presionada con la débil impresión de una cresta floral, no familiar para ella. El pergamino era grueso. La letra, angulosa, sin afecto. Se lo llevó a la señorita Marple con las manos temblorosas. El mensaje era breve. Advierte las cenizas. Ahora respirarás el humo. No se lo digas a nadie. J. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Una, por el contenido. La segunda, por el carácter. No había demandas. Ni dinero mencionado. Solo una advertencia. O quizás una amenaza. Giró el sobre. Sin dirección, naturalmente. El papel, de una clase no vendida en la oficina de correos local. La cera, una afectación pasada de moda, no desconocida entre aquellos con gusto por el dramatismo. Y la inicial J, familiar, pero solo porque ya había aparecido dentro del anillo. Esto no fue una coincidencia. Fue orquestación. Y la señorita Marple, que nunca había creído en los accidentes con el tiempo, entendió que alguien estaba observando de cerca. La carta no estaba destinada a asustar a la niña. Estaba destinada a recordarle. Ese silencio, una vez roto, no puede ser reclamado. Y la justicia, una vez agitada, no volverá a dormir. La noche fue tranquila e inusualmente quieta, el tipo de silencio que parece hacer una pregunta. El señor Brice, siempre compuesto y sereno, llegó a la cabaña de Miss Marple no mucho después del anochecer. Fue recibido en el salón, donde el parpadeo de una sola vela suavizaba los bordes de los muebles, e iluminaba tenuemente la bandeja de té. No se sentó al principio. Se aclaró la garganta, ofreció un asentimiento deferente y, con una especie de gravedad deliberada, reveló lo que había estado reteniendo. No había venido simplemente por asuntos patrimoniales. En realidad, estaba rastreando una herencia no reclamada vinculada a la familia Denning. Una suma moderada, que no había sido tocada durante casi 5 años. El beneficiario legítimo había sido, según un sobresellado encontrado en posesión de su empresa, Laura Denning. No había habido una declaración formal de muerte, ni familia para reclamar su desaparición. Solo ausencia, y el paso constante del tiempo. La señorita Marple escuchó sin interrupción, sus ojos reflejaban solo la llama. Y ahora, concluyó, parece que la niña, nunca se fue en absoluto. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. La revelación no fue sorprendente, pero su momento, era revelador. Un abogado venía solo cuando algo estaba por resolverse. Y algo, claramente, no lo estaba. El descubrimiento no llegó con fanfarria, sino con el raspado sordo de una pala contra algo demasiado sólido para ser tierra. El agente había regresado, esta vez no por cortesía, sino por necesidad, alentado por las observaciones tranquilas de la señorita Marple y la mirada recordada del coronel sobre la excavación nocturna. Buscó permiso para examinar la tierra detrás de la panadería, particularmente debajo del manzano torcido, donde las huellas habían girado hacia adentro, no hacia afuera. El suelo, recién perturbado aunque cubierto de hojas caídas, cedió de mala gana. Y entonces, inequívocamente, el sonido. La pala se detuvo. Se obtuvieron los guantes. La tierra fue levantada, suavemente, reverentemente. Debajo de ella, parcialmente envuelto en hule y lino largo ya en descomposición, yacía un hueso humano. Pequeño. Estrecho. Frágil. La confirmación médica seguiría, pero los presentes sabían instintivamente lo que significaba. Laura no había salido del pueblo. La habían colocado bajo su suelo. El huerto, una vez fragante con floración y memoria, ahora susurraba algo mucho más antiguo, algo agrio. Elizabeth, convocada de inmediato, no dijo nada. Su rostro se vació de color,
y su mano encontró el marco de madera de la puerta, como si fuera un recuerdo en el que pudiera apoyarse. La señorita Marple permaneció inmóvil. Solo las yemas de sus dedos se contrajeron débilmente en su regazo. La tierra había renunciado a la primera de sus verdades. La noticia viajó rápidamente, aunque no como un trueno, sino como un silencio, el tipo de silencio que cierra puertas y corre cortinas. A las pocas horas de la sombría recuperación de la gente, Elizabeth Hargreaves solicitó la compañía de la señorita Marple. No con aire de cortesía, sino de confesión. Hablaron en privado. La sobrina ausente. La tetera intacta. La voz de Elizabeth, cuando por fin llegó, era apenas un susurro, pero constante. Habló de aquella noche, hace años, cuando Laura había venido a ella, pálida, temblorosa, con una pequeña herida sangrante en la mano. Había habido una caída, en los escalones traseros. Sangre. Un grito, y luego, silencio. No estaba muerta, dijo Elizabeth, retorciendo un pañuelo desvaído entre sus dedos. No del todo. Pero su respiración era superficial. Parecía rota. El miedo se apoderó de mí, dijo. Miedo al escándalo, a las habladurías, a que la panadería perdiera su reputación. Y así, afirmó, había hecho lo que creyó mejor. No dijo quién cavó la tumba. Solo que Laura fue colocada allí suavemente, que nada se hizo con crueldad. La señorita Marple no hizo preguntas. Habría tiempo para preguntas. Pero una frase quedó colgando en el aire, no dicha por Elizabeth, pero tan presente como el aroma de fruta demasiado madura. Si hubiera vivido, habría hablado. Y alguien, al parecer, no podía arriesgarse a eso. Tras el descubrimiento del hueso, la atención volvió inevitablemente al anillo. Había aparecido tan teatralmente en el pastel del jubileo. Su banda plateada brillaba con sugerencia y temor. En ese momento, la sangre fue descartada como vieja, tal vez incidental. Pero ahora, con la sospecha afilada, se exigía un examen más detallado. El agente, más cauteloso esta vez, lo envió a un analista forense visitante, con un acuerdo sellado discretamente a través de los canales del condado. El resultado fue inesperado, la sangre no era vieja. Era reciente. No más de una quincena. Miss Marple absorbió esta información con la calma de quien ajusta una puntada. Esto lo cambiaba todo. El anillo no se había quedado con el cuerpo todos estos años. Había sido colocado intencionalmente, cuidadosamente en el pastel, un mensaje, una advertencia, o tal vez una revelación. El descubrimiento del hueso no había llevado a la verdad, la había seguido. Alguien había perturbado el entierro, retirado el anillo y lo había presentado, de la manera más pública posible. El acto no nacía del sentimiento. Era teatral. Quien lo hizo no deseaba solo recordar a Laura, sino forzar a otros a recordarla también. Y ahora, la señorita Marple estaba segura de algo, la niña muerta no había sido olvidada. Había sido reintroducida. El coronel Forsyth, siempre un hombre de hábito, encontró la nota escondida cuidadosamente dentro de su periódico vespertino, precisamente donde su pulgar aterrizaría al doblar la tercera página. El sobre, sin marcar. Pero el papel tenía la misma textura gruesa y la caligrafía segura que la amenaza anterior, entregada a la sobrina de Ellsworth. Se lo llevó a la señorita Marple a la mañana siguiente, su comportamiento sobrio, pero perturbado. El mensaje decía simplemente, mantenga el negocio de las mujeres. Ha hecho suficiente daño. J. Hay. No estaba firmado más allá de la inicial familiar. Pero su significado era inconfundible. El coronel, una vez desentendido de tales asuntos, no discutió. Simplemente apretó los labios y murmuró algo sobre la cobardía. La señorita Marple, sin embargo, lo leyó de forma diferente. La nota no era una amenaza. Era una distracción. Quien fuera Hay, creía que el coronel se había entrometido una vez, y temía que pudiera volver a hacerlo. Pero la carta cometió un error crucial. Le recordó a la señorita Marple que los hombres, incluso en silencio, a veces tienen la llave de la ruina de una mujer. El siguiente shock llegó en silencio, como suelen hacerlo los verdaderamente devastadores. La señorita Calder, la pianista anciana con la vista fallida y la memoria afilada, se había derrumbado durante su té matutino. La esposa del charcutero, que hacía una visita social, la encontró débil, sin aliento, con los labios teñidos de un tono antinatural. Afortunadamente, la dosis había sido pequeña. Insuficiente para matar, pero lo bastante para sugerir intención. El médico, solemne y cauteloso,
Luego confirmó rastros de cicuta en la taza. La señorita Calder, al despertar, no recordó nada inusual. El agua, dijo, había sido hervida como siempre. Las hojas eran de su lata habitual. La señorita Marple, convocada con urgencia tranquila, entendió de inmediato. El intento no era contra la señorita Calder. Era contra otra persona. Pero se había tomado la taza equivocada, o atacado a la mujer equivocada. Y en esos errores, los motivos se revelan. Miss Marple dobló la información como una fila final de puntadas. El asesino ya no se escondía, estaba corrigiendo errores. Y los errores, cuando se cometen con miedo, suelen acelerar la verdad. Al final de la semana, el aire en mucho marchito tenía el peso de algo inestable. No pánico, con precisión, sino una contención colectiva de respiración. Conversaciones acortadas, las cortinas se cerraban antes, la gente caminaba con la cabeza simplemente inclinada. El descubrimiento de los restos de Laura, el envenenamiento de la señorita Calder, el susurro del chantaje y las letras selladas, todos habían cambiado el tejido de la aldea de manera sutil, pero irrevocable. Elizabeth se había recluido en su habitación. Su sobrina se movía con la gracia mecánica de quien espera el juicio. El coronel ya no hablaba en oraciones completas, y el señor Brice, aunque externamente tranquilo, ahora evitaba los ojos de la señorita Marple. El pastel, una vez símbolo de celebración, se había convertido en un ícono de traición. Nadie solicitaba el free cake ahora. Nadie lo mencionaba. La señorita Marple, sentada en la quietud de su sala, comenzó a tejer más rápidamente. Había algo muy cerca, más cerca que nunca. El patrón de culpa casi había terminado su tejido. Lo que quedaba era el hilo de encuadernación, el único acto que sacaría a todos los demás a la luz. Y en su mente tranquila y practicada, sabía que, cuando un secreto comienza a decaerse, no simplemente desaparece. Muy pronto, alguien intentará cubrir el olor. El vicariato, con sus paredes revestidas de yedra y su débil aroma a cera y libros, había servido durante mucho tiempo como refugio para la conversación formada en la cortesía. La señorita Marple, que entendía tanto el escenario como la psicología, lo eligió deliberadamente como lugar para invitar a los enredados en el oscuro asunto de Laura Denning. Las invitaciones se emitieron en silencio, casi casualmente, durante los recados y encuentros vespertinos. La sobrina de Elizabeth recibió la suya por correo, el coronel, a través del jardinero, y el señor Brice fue invitado bajo la apariencia de un suave agradecimiento por su orientación. Incluso se pidió a la esposa del vicario, quien se había vuelto cada vez más consciente de que su papel en el asunto podía extenderse más allá de las tazas de té, que se presentara y escuchara. No fue una confrontación lo que la señorita Marple buscó, sino una alineación. Así como los hilos deben estar uno al lado del otro antes de poder ser tejidos, también la verdad necesita cercanía. Cuando llegaron, uno por uno, la conversación tomó su forma habitual: clima, galletas, médicos decepcionantes. Sin embargo, debajo de la superficie, la tensión se movía como la tierra bajo las heladas. La señorita Marple hablaba con moderación, observando el peso de las palabras, el temblor de las manos cerca de la porcelana. Era una reunión de cortesía, pero en cada palabra pronunciada, algo enterrado se agitaba. Y el té, una vez vertido, no puede ser desmezclado. Fue durante la segunda parte, justo cuando la esposa del vicario estaba levantando delicadamente una astilla de Battenberg hacia el platillo del señor Brice, que ella habló. No en voz alta, no deliberadamente. De hecho, podría haber pasado desapercibido, si la señorita Marple no hubiera estado observando sus labios más que sus manos. Había alguien, dijo, colocando la rebanada suavemente, detrás de la panadería esa noche. Los escuché llorar. La habitación hizo una pausa. No abruptamente, sino como una ola que se retira antes de romper. Al principio pensé que era un zorro, pero no. Era la voz de un hombre. Suave, rota. No me miraba. Se miraba a sí mismo. Sus dedos presionaban el pastel de esponja. En la sombra, rara vez es de dolor. Todos tenían las llaves de la panadería. La señorita Marple, sus manos dobladas en el regazo, miró hacia él. La habitación, su mano, a pesar del peso de lo que sabía, se movió sin dudarlo. Ling tomó un sorbo de su té. Su sonrisa no era triunfante, sino atenta. La verdad que conocía rara vez marchaba. Llegaba como niebla, lenta, inevitable y solo visible cuando la luz la golpeaba, sola. Ella no tenía intención de hablar. No al principio. Pero cuando el último de los invitados se demoró con una inquietud educada, y las cucharas tintineaban en los platillos,
La sobrina de Elizabeth se recostó en su silla y miró las hebras de su té. No fue un asesinato, dijo suavemente. No es como piensa la gente. Sus palabras cayeron en el silencio. No perturbadoras, sino finales. Quería huir. Dijo que estaba lista, con las maletas llenas y el corazón aún más. Pero la tía Ellsworth dijo que arruinaría todo. La panadería, nuestro nombre. Le dijo que esperara. Solo unos días más. La sobrina se detuvo. Sus manos temblaban un poco. Se deslizó. Continuó. La vi dar la vuelta. Brice. Se puso de pie. Su movimiento fue repentino, demasiado preciso. Sabías que era mi hija. Lo prohibiste. Dijiste que era inadecuada. Dijiste que yo estaba deshonrando mi nombre. El rostro del coronel palideció, pero no respondió. Ella estaba embarazada de mi hijo, continuó Brice. Y ustedes los enterraron a ambos. Sus palabras no fueron gritadas, pero resonaron con final. Los otros se quedaron congelados. El revólver permanecía firme. La señorita Marple alcanzó su taza de té. Su mano, tan tranquila como siempre. Pensó, la emoción es una moneda extraña y potente. El arma, suave en el borde de la mesa de té, junto a la mermelada, no se movió. No hubo trueno. Solo té. Una solicitud de claridad, acompañada de dedos en una esponja y cortesía temblorosa bajo la brisa de la tarde. Ella no alzó la voz. No era necesario. La gravedad de lo que estaba a punto de decir reposaba en el aire como humo invisible. Hace 5 años, comenzó, algo ocurrió bajo este mismo árbol. No solo un entierro, sino una elección. Su tono no era acusador, sino deliberado. No estaba allí para condenar. Estaba allí para ordenar los hechos, como quien acomoda la cubertería para un té difícil. Y como todo en mucho marchito, la verdad, finalmente, estaba lista para ser servida. Usted, señor Brice, estable. Tal vez una vez lo pretendió, pero hubo otras consideraciones, su posición, su herencia, su nombre. El señor Brice no dijo nada. Su quietud no era la del SOC, sino la de la defensa. Coronel, continuó, volviéndose ahora al hombre mayor, cuyo rostro se había vuelto notablemente pálido. Usted era más que un vecino. Era el padre de Laura, aunque esa verdad, creo, nunca fue reconocida públicamente. Se opuso vehementemente a la pareja. Un silencio denso, lleno de afirmaciones deseadas. El coronel Forsyth no dijo nada. Ellsworth, intervino la señorita Gatley. La apañaló, dijo, que la verdad no era ayuda. Para hablar otra vez. No por odio, sino por preservarse. Y sobornó a la sobrina para que guardara silencio. Le prometió protección. Tal vez incluso le prometió afecto. La joven lloraba ahora, sin ruido. La señorita Marple metió la mano en su bolsillo y sacó el anillo. Tú lo colocaste en el pastel, Ellsworth, dijo suavemente. Por culpa. Para traer el pasado a la luz. Pero alguien añadió algo más. Sangre fresca. Un segundo mensaje. Una amenaza quizá, o un llamado al ajuste de cuentas. El señor Brice bajó la mirada. Sus manos se apretaron. Fuiste tú, dijo Miss Marple, sin acusación. El pastel fue tu confesión. Pero la sangre fue tu advertencia. El huerto salió a la luz. Entró el pánico. Ella se volvió hacia la sobrina de Elizabeth, quien ahora se sentaba con las manos cojas en su regazo. Ya no lloraba. Estaba encorvada con demasiado conocimiento. Y sabías que la señorita Calder había visto algo. Quizá reconoció tu voz. Quizá escuchó tus pasos esa noche. O tal vez, fue solo el temor de que pudiera recordar más de lo que debía. Sus ojos regresaron al señor Brice. Le enviaste té envenenado. Estaba destinado a silenciar. Un borrado final. Pero la copa estaba fuera de lugar. La mujer equivocada bebió. Tu plan vaciló. El señor Brice no protestó. No había dignidad en la negación cuando la verdad había florecido completamente. La señorita Marple respiró. Había visto a hombres asesinar por dinero, por ira, por lujuria. Pero esto había sido diferente. Brice no había matado para poseer. Había matado para contener. Y el miedo, cuando comienza a perder su agarre, siempre arremete contra la mente que contiene su memoria. La mirada de la señorita Marple descansó finalmente, no con piedad, sino con reconocimiento. Había una especie de fuerza en la quietud de la mujer mayor ahora. Una estabilidad no nacida de paz,
sino con el propósito cumplido. Planeaste que el jubileo los trajera aquí, dijo la señorita Marple suavemente. Sabías que vendrían, el abogado, el coronel, los aldeanos, que habían sospechado medio olvidado. Los otros permanecieron en silencio. Incluso el señor Brice, ahora expuesto, la observó con algo que alguna vez podría haber sido admiración. Habías elegido el momento cuidadosamente. Seleccionaste el pastel. Recuperaste el anillo de su escondite, sin saber que había sido replicado. El símbolo alterado, otra mano, otro brillo. No por alivio, pero ya no deseaba ser el que continúa. Ya no escondido, pero sin espectáculo. No hubo clamor de la autoridad cuando el señor Brice fue escoltado en silencio por mucho, mientras el agente del condado parecía como si el aire se hubiera retenido en el momento. Como si la aldea siempre hubiera sabido que el hombre en la fina capa, con su sonrisa practicada e inmaculada, había llevado algo más frío que la ambición en su pecho. Brice no protestó. Completamente desprovisto de protesta. Marple, sentada a su lado, no ofreció tópicos. En mucho, donde la superficie estaba tan quieta, uno sabía que las ondas apenas comienzan a mostrar. Escarcha al amanecer. Un conocimiento que la gente había sabido de manera tácita. La gente del campo lo había visto, no había dicho nada, y ahora no tenían nada más que decir. Irrelevancia. La puerta volvió a sonar, más brillante quizás que antes, y el aroma de la corteza cálida y las almendras azucaradas se deslizó una vez más en el aire de mucho marchito. La nueva propietaria, una viuda robusta de la parroquia vecina, con brazos como rodillos y una risa sin miedo a los ecos, había asumido el cargo con vigor. Había heredado no solo las instalaciones, sino la preciada colección de libros de cocina de Ellsworth, perfectamente apilados y atados con cinta. Sobre el mostrador, enmarcada en pino simple, colgaba una página que ninguno se había atrevido a copiar hasta ahora, la receta del pastel de frutas de Laura. Su letra precisa, aún visible en tinta descolorida, algunas manchas de flores preservadas suavemente debajo del vidrio. Se convirtió en una especie de santuario, no solemne. La señorita Marple nunca habría permitido eso, pero tierna, en la forma en que los pueblos recuerdan a aquellos que no pidieron ser recordados. Nadie hablaba en voz alta el nombre de Laura, pero los niños se detenían más tiempo en el mostrador. Sus padres, más dispuestos a demorarse. Había algo en el olor a cardamomo y nuez moscada, solo un rastro, que parecía sugerir una presencia que no había desaparecido del todo. La señorita Marple, aceptando su pan de semilla semanal, comentó solo que la miga era más fina que antes. Pero cuando salió, miró una vez hacia arriba, hacia esa receta en la pared. Sus ojos, suaves con algo, no del todo tristeza. En cada pan y en cada tope de azúcar ascendente, el pasado había encontrado su lugar. No enterrado, sino horneado. Y esta vez, no era un secreto. En la tranquilidad que siguió, la señorita Marple regresó con más frecuencia a sus rosas. El final del verano había sido amable con ellas. Las flores, más llenas. Como si estuvieran alimentadas por la verdad en lugar del clima. Ella no las atendía con urgencia, sino con la atención lenta y deliberada que viene cuando uno entiende cómo crecen las cosas, y cómo se marchitan. Siempre había dicho que el orgullo, más que el odio o los celos, era la raíz de tantas tragedias de las aldeas. El orgullo, pensó, se disfraza con demasiada facilidad de respetabilidad. Lleva buen tuit, asiente cortésmente en los bancos de la iglesia, llena libros de contabilidad con sumas ordenadas y votos en asuntos parroquiales con un aire de solemnidad, pero no perdona. Elizabeth, al final, había estado orgullosa de su silencio. El núcleo de su herencia. Brice, de su posición. Cada uno había enterrado la verdad debajo de la superficie de la tierra de la memoria ceremonial. Y Laura, pobre niña, había sido enterrada demasiado pronto. No solo por el accidente del otoño, sino por la lenta asfixia de un mundo que preferiría hornear sobre la vergüenza antes que hablarla. La señorita Marple bebió su té y rastreó el borde de su taza, escuchando a las abejas y al débil gorjeo de los pájaros lejanos. Ella no se detenía en la culpa o la venganza. Eso era para almas más jóvenes. Pensaba, en cambio, en lo que quedaba, las recetas devueltas, las manos temblorosas estabilizadas, las verdades ya no susurradas, sino entretejidas en la tarde como luz a través del encaje. Y también pensó, como incluso la rosa más fragante puede esconder una espina. Aún así, no dejaría de plantarlas. Porque en algún lugar, en cada floración, había un recuerdo que valía la pena. Y en cada taza de té, una razón para continuar. Sus manos, nunca del todo inactivas,
se movieron lentamente ahora a través del ovillo de lana en su regazo. El hilo se deslizó entre los dedos practicados en paciencia, y el patrón emergente era uno que había repetido durante años. Simple, inquebrantable, confiable. No era el chal lo que importaba. Era el pensamiento. Mientras sus agujas hacían clic suavemente, la mente de la señorita Marple volvió al más pequeño detalle, una miga de pan debajo de un aparador, inadvertida para todos menos ella, una especia peculiar que no pertenecía, el ligero endurecimiento de la voz de Elizabeth por la mención de un anillo que se creía perdido. Todas ellas migajas, realmente. Al igual que en las historias. Pero había aprendido, las historias, a menudo, usaban migas para llevar una verdad. La verdad, por otro lado, las usaba para regresar. Se recostó ligeramente y murmuró. No para sí misma, sino al aire. Como si hablara con un viejo amigo cuya presencia permanecía, en rosas, y en una corteza cálida. Las migas más pequeñas, dijo, siempre regresan a la cocina. Luego, después de una pausa, sus dedos siguieron por un aliento. Y el corazón. Ella no sonrió. Simplemente asintió. Como lo hace cuando un patrón difícil finalmente se ha resuelto, y las puntadas, una vez confundidas, se han unido en sentido y suavidad. Una brisa tocó la esquina del jardín. La tetera interior dio su pitido final. Y la señorita Marple, satisfecha, dobló su trabajo suavemente en su regazo. No como un final, sino como una promesa, que mientras permanecieran las migajas, ella encontraría el sendero, y lo seguiría a casa. A medida que los últimos pétalos se desprendían del manzano, y el tejido de la señorita Marple descansaba en silencio en su regazo, nos quedamos con un suave recordatorio. Los secretos, a menudo, prosperan en silencio. Pero la verdad, una vez convencida, florece en la luz más cálida. Esta noche fuimos testigos de las lealtades ocultas, desentrañadas. El amor de Elizabeth, el orgullo del coronel, el miedo del señor Brice, todo tejido en un tapiz de tranquila desesperación y coraje sutil. En su corazón, la memoria de Laura nos recuerda que el gesto más pequeño, colocar un anillo, pronunciar un nombre, susurrar una pregunta, puede ser suficiente para derribar montañas de fallo tácito. Pero antes de cerrar el libro en esta saga del pueblo, considera esto. Si hubieras estado en mucho marchito esa noche, ¿te habrías atrevido a decir la verdad? O, como tantos, ¿te habrías alejado, esperando que alguien más pudiera arrojar la luz que tú no pudiste? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario compartiendo cómo habrías actuado, o qué giro más te sorprendió. ¿Viste venir la desesperación del señor Brice? ¿Y a quién sospechaste primero?